El ejército israelí mata a 18 personas en una escuela de la UNRWA en el centro de la Franja de Gaza. 6 de las víctimas eran trabajadores de la agencia de la ONU y el jefe de la organización pide el fin de las matanzas y de la impunidad de Israel. En medio de la creciente tensión entre España y Venezuela, Pedro Sánchez recibió al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el Palacio de la Moncloa, aunque no lo reconoce como presidente electo de Venezuela. El chavismo pide romper relaciones con Madrid. Tenemos reporte. SpaceX logra un nuevo hito en la exploración espacial comercial. La misión Polaris Dawn llevó a cabo la primera caminata espacial privada. Además, es la primera vez que un astronauta no profesional realiza esta hazaña a más de 700 kilómetros de la Tierra. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque el ejército israelí mató al menos a 18 personas en una escuela de la UNRWA, de las cuales 6 eran trabajadores de la organización. Según la ONU, con estas muertes asciende ya a 220 el número de sus empleados asesinados por Israel desde el inicio de la ofensiva. El jefe de la agencia señaló que, textualmente, cuanto más prevalezca la impunidad, más irrelevantes serán el derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra, mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud pidió que se detenga la carnicería. Gritos de angustia se confunden entre las sirenas de las ambulancias que se llevan a los heridos. El miércoles un misil israelí alcanzó una escuela de Nuseirat, convertida en refugio para desplazados por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El sonido de la explosión sacudió el edificio. Salimos corriendo y vimos trozos de cuerpos esparcidos por todo el refugio. Mis hijos siguen desaparecidos, 4 de ellos. No sé dónde están mis hijas. Incluso mi esposa está durmiendo aquí en esta esquina. ¿Dónde está mi mujer? No lo sé. No sé dónde está mi mujer. Murieron varias personas, entre ellas al menos una mujer y 2 niños, y personal de la UNRWA. El secretario general de la ONU condenó el ataque. Lo que está ocurriendo en Gaza es totalmente inaceptable. Una escuela convertida en refugio para unas 12.000 personas ha vuelto a ser alcanzada hoy por ataques aéreos israelíes. 6 de nuestros colegas de la UNRWA se encuentran entre los muertos. Estas dramáticas violaciones del derecho internacional humanitario deben cesar ya. El ejército israelí declaró que había atacado a miembros de Hamás que, según dijo, preparaban atentados desde el interior de la escuela. Las instalaciones ya habían sido blanco de ataques en varias ocasiones. Más del 90% de los edificios escolares de Gaza han quedado parcial o totalmente destruidos desde el comienzo de la guerra. Israel insiste en que Hamás mantiene bases de operaciones dentro de las escuelas y en medio de la población civil. Entre tanto, continúan también las redadas y los ataques del ejército israelí en Cisjordania ocupada. Las fuerzas de Tel Aviv centran ahora sus operaciones en Tulkarem y en Tubas. Según la autoridad palestina, cerca de 40 personas han sido detenidas durante la noche. Además, el ejército israelí ha matado a más de 680 palestinos en Cisjordania ocupada desde que inició la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y en otro frente abierto en Medio Oriente y en medio de esta guerra persisten los ataques cruzados entre las fuerzas israelíes y Hezbollah en la frontera entre Líbano e Israel. Esto mientras el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, está en Beirut, donde volvió a abogar por la desescalada de las tensiones. La ampliación de la noticia con nuestra corresponsal ahí en la capital libanesa, Etel Bonet. En las últimas 24 horas, Israel ha lanzado al menos 40 ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah a lo largo de la frontera sur del Líbano. Entre las víctimas se encuentran 2 combatientes de Hezbollah y 2 civiles menores de edad que murieron en ataques con drones contra motocicletas. La milicia chilibanesa ha respondido lanzando salvas de cohetes contra posiciones militares en el norte de Israel. Algunos de estos proyectiles han impactado en áreas de la Alta Galilea, provocando incendios forestales. La violencia transfronteriza, que ya ha cumplido su 12º mes, ha dejado un saldo de al menos 138 civiles y cerca de 500 combatientes del lado libanés, mientras que del lado israelí se reportan al menos 24 civiles y 26 militares fallecidos. La nueva ola de ataques coincide con la visita de
el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al Líbano en un intento de buscar una solución política que ponga fin al conflicto y evitar una escalada mayor. Borrell ha subrayado la necesidad de implementar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como clave para restablecer la estabilidad en la región. Al mismo tiempo, el enviado estadounidense para el Líbano y Israel, Amos Hochstein, ha llegado hoy a Tel Aviv con un mensaje claro: pedir a las autoridades israelíes que se abstengan de llevar a cabo una operación a gran escala en el Líbano. Pasamos ahora a información de la guerra en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky denunció que Rusia atacó vehículos de la Cruz Roja Internacional en la región de Donetsk. El ataque ha causado 3 muertos y 2 heridos. El CICR confirmó que las víctimas mortales eran 3 ciudadanos ucranianos empleados de la organización. Una ofensiva que ocurre pocas horas después del ataque nocturno con misiles de Moscú que hirió a 14 personas en la región ucraniana de Sumy. Pasamos ahora a noticias de economía, porque a pocos días de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera la primera reducción de las tasas de interés en 4 años, el Banco Central Europeo volvió a reducir el precio del dinero por segunda vez en este año. Sus tipos de interés pasarán del 3,75% anual al 3,5% anual. La decisión del Banco de los 20 países que comparten el euro busca estimular la economía de la región que, aunque ya tiene una inflación cercana al objetivo establecido, está al borde de la recesión. Vamos precisamente a España, porque allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien, recordemos, está asilado en Madrid. La reunión se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno español y el venezolano, luego de que el Congreso de España reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una medida que, sin embargo, no es vinculante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ampliamos desde la capital española con nuestra corresponsal Marina Colorado. Recién aterrizado de su viaje de 3 días en China, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recibido aquí detrás de mí, en el Palacio de la Moncloa, a Edmundo González Urrutia, cuyo proceso de asilo político se está tramitando en Madrid. Del encuentro no ha trascendido mucha información, más allá de un tuit del presidente del Gobierno de España, en el que dice que le ha dado una cálida bienvenida a Edmundo González, al que no califica de presidente electo de Venezuela, porque recordemos que el Gobierno de España no reconoce aún los resultados electorales en Venezuela hasta que no se publiquen esas actas oficiales. Dice en ese tuit Sánchez que España seguirá trabajando por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, aludiendo a una posible mediación que estaría haciendo España también para lograr una transición democrática antes del 10 de enero, fecha de la juramentación presidencial. Fuentes de la oposición venezolana aquí en Madrid nos han hecho llegar un comunicado de Edmundo González en el que agradece a Sánchez haberle recibido aquí en la Moncloa. Ha dicho que ha sido grato y constructivo y asegura que han hablado de la grave situación en Venezuela y de la necesidad de colaboración para la transición a la democracia en su país. También ha agradecido en ese comunicado al Congreso de los Diputados de España por ese reconocimiento como presidente electo de Venezuela y ha dicho que la lucha se mantiene inquebrantable desde Madrid y desde Caracas para su toma de posesión, y así lo dice él en el comunicado, el 10 de enero. Vamos ahora hasta Perú. Como hemos venido contando, este miércoles Alberto Fujimori murió de cáncer a los 86 años en su casa. El expresidente, que gobernó el país entre 1990 y el año 2000, fue condenado a 25 años de cárcel por varios casos de corrupción y de violación de los derechos humanos. Sin embargo, no cumplió todas sus penas y su hija Keiko Fujimori, que ha perdido 3 elecciones presidenciales, reivindica su legado. Murió el dictador para algunos, pero el salvador de Perú para otros. El controvertido expresidente Alberto Fujimori falleció a los 86 años, luego de una ardua batalla contra el cáncer de lengua y tras más de una década de una trama judicial que lo llevó a la cárcel. Su hija y líder política, Keiko Fujimori, confirmó la noticia en la red social X. ¡Hasta el cielo, Alberto Fujimori! ¡Alberto!
La muerte de Fujimori provocó un duelo generalizado entre sus partidarios. Algunos rompieron en llanto frente a su casa. Sentimos este gran dolor por la pérdida de este gran hombre y le pedimos a la señora Dina Boluarte que lo considere un héroe del Perú, porque él debe ser un héroe reconocido como todos los demás héroes que hemos tenido en el Perú. Presidencia de Perú también expresó sus condolencias. Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos recuerdan a Fujimori como un autócrata que propició un autogolpe de Estado en 1992 para impulsar una guerra interna contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Una guerra con graves episodios de violación de derechos humanos, por los que luego sería condenado por la justicia peruana a 25 años de prisión. La muerte de Alberto Fujimori, quien gobernó bajo un régimen autoritario y lideró una época oscura para el Perú, nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria histórica. Pero lejos de las celdas, Alberto Fujimori murió en su casa. No lo pueden creer. Gracias a la ratificación en 2023 de un indulto humanitario otorgado en 2017. Nos quedamos en el continente americano, pero para hablar de migración, porque Human Rights Watch denunció que los gobiernos de América no brindan los medios necesarios para garantizar el acceso al refugio y otras formas de protección internacional para las personas migrantes. Estas son algunas de las conclusiones de su nuevo informe sobre el cruce clandestino por la selva del Darién, por donde, a falta de alternativas legales, al menos 700.000 personas arriesgaron la vida en el camino hacia Estados Unidos el año pasado. Sin vuelta atrás, más de 500.000 de migrantes cruzaron el tapón del Darién en 2023 con la esperanza de llegar a Estados Unidos para pedir asilo. Pero en el trayecto, cientos fueron víctimas de robos, violencia sexual y hasta la muerte. Así lo reveló un reciente informe de Human Rights Watch. La mayoría de los abusos tienen lugar en el lado panameño de la frontera y Médicos Sin Fronteras ha atendido a 1.500 personas que han denunciado violencia sexual al cruzar el Darién entre abril del 2021 y marzo del 2024. Ese es un número asombroso en cualquier cuenta, en cualquier crisis documentada por Human Rights Watch alrededor del mundo. La ONG aseguró que los gobiernos de la región implementan políticas limitadas o insuficientes para afrontar la crisis migratoria. Según el organismo, de las 700.000 personas que cruzaron huyendo de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias, 477.000 son venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos. Los fracasos de la comunidad internacional a la hora de pedir cuentas a gobiernos como el de Maduro se están convirtiendo ahora en una fuerza impulsora. Ha empoderado y permitido al gobierno de Maduro continuar con los abusos generalizados y sistemáticos en Venezuela. Recientemente, Panamá y Estados Unidos acordaron deportar migrantes con financiamiento de Washington. La medida fue criticada por el organismo, que afirma que es probable que el acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región. En otras noticias, SpaceX impulsó la primera caminata espacial privada. La misión Polaris Dawn ha logrado un hito en la exploración comercial al permitir que astronautas no profesionales lleven a cabo una hazaña que hasta el momento solo habían conseguido las principales agencias espaciales del mundo. Más detalles en el siguiente informe. Es el primer ciudadano privado que ha caminado por el espacio. A 1.500 kilómetros de la Tierra, George Isaacman está probando un nuevo traje espacial para ver cómo se comporta en el vacío del espacio. Es el clímax de una misión audaz. Con menos de 3 años para prepararse, el multimillonario de la tecnología dirigió una tripulación de 4 personas a bordo de una nave de SpaceX, que ha llegado lo más lejos que los seres humanos han estado desde los alunizajes. La nave no tiene una esclusa de aire, lo que significa que todo lo que había dentro, incluidos los otros 2 miembros de la tripulación, también estaban expuestos. Isaacman financió la misión, cuyo coste se estima en cientos de millones de dólares. Lo hizo para ayudar a SpaceX en su empeño por poner a un hombre en Marte. Imagino que mucha gente algún día en el futuro va a estar, tal vez incluso familias rebotando por la superficie lunar en su traje EVA de SpaceX. Ciertamente es posible. El paseo espacial es solo parte de una aventura. La misión Polaris Dawn también está probando un sistema de comunicaciones láser y estudiando los efectos de la descompresión y la radiación en el cuerpo humano. Los primeros paseos espaciales se realizaron en 1965. Hasta ahora, solo las agencias espaciales rusa, china y estadounidense han logrado esta hazaña.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.